Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Las últimas 2 décadas hemos visto cómo Venezuela ha disfrutado de la bonanza petrolera más larga, con los precios más altos de toda la historia republicana del país, y vimos cómo en medio de esa bonanza se hipotecó a Venezuela. Son más de 176.000 millones de dólares que hoy debe la República. Solo nuestra principal empresa, PDVSA, una empresa de carácter estratégico para los venezolanos, tiene una deuda de más de 63.000 millones de dólares. Si esa deuda se hubiese adquirido para mejorar la capacidad de producción, de extracción, de refinación de nuestra industria petrolera, hoy podríamos estar hablando de una producción de más de 9 millones de barriles. Y la verdad es que ese enorme endeudamiento solo sirvió para enriquecer a unos cuantos corruptos del régimen que hoy usurpan el poder. Esa deuda que lamentablemente muchas de ellas tendremos que asumir todos los venezolanos y que otras se han contraído de manera inconstitucional, ilegal, como la que en el día de hoy nos ocupa. Tendremos que hacer todos nuestros esfuerzos para defender los intereses más sagrados del pueblo de Venezuela. Aquí, en este mismo hemiciclo, el 26 de mayo del año 2016, aprobamos un acuerdo en esta plenaria, por un lado ratificando el contenido del artículo 138 y del 150 constitucional. El 150 que establece que no se puede contratar o emitir un contrato de interés público sin la autorización expresa de esta Asamblea Nacional. Y el 138 de la Constitución, que establece de manera muy clara: toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Sin embargo, vimos cómo se utilizaron todo tipo de mecanismos para desconocer el Estado de Derecho y el orden constitucional y seguir hipotecando a Venezuela, seguir entregando a los intereses más oscuros, nacionales e internacionalmente, los activos de la República. Entre ellos, vimos cómo lamentablemente se hipotecó a una de las empresas cuyo valor estratégico supera el valor económico. Me refiero a la empresa Citgo. Citgo es una empresa que refina fundamentalmente el petróleo que aquí producimos en Venezuela, petróleo pesado y extrapesado, y que nos garantizaba a los venezolanos un mercado seguro de esa producción petrolera. Bueno, a pesar de la prohibición expresa, quienes hoy usurpan el poder no solo entregaron Citgo, la hipotecaron el 50.1% a inversionistas extranjeros. ¿Quién sabe cuántos enchufados, cuántos corruptos del régimen están detrás de estas inversiones para tratar de hacerse de los activos de la República? Y el 49% de ese capital accionario se puso en hipoteca a la empresa Rosneft. Por eso, hoy tenemos la obligación, de acuerdo al estatuto que recién este año aprobó la Asamblea Nacional, de proteger los activos de la República. Hoy, más que nunca, tenemos la obligación de poner en evidencia todas estas actividades que los sátrapas que hoy desgobiernan han venido realizando para afectar los intereses del país. Miren, se realizó una operación de canje de los bonos B del año 2017 y se emitieron los llamados bonos 2020, a pesar de que el Parlamento dijo que era inconstitucional.
que era ilegal, que era contrario a los intereses de la República. Y ojalá pudiera aquí hablar el ministro o el presidente destituido por incapaz del Banco Central o el exministro de Finanzas para que le diera explicaciones a los venezolanos de cómo es que se emiten unos bonos hipotecando a nuestra industria, hipotecando a una empresa de carácter estratégico con unas condiciones absolutamente dañinas para la República. Que el país sepa que esos bonos 2020 tenían un ratio de 1.17 a los vencimientos de abril y de 1.22 a los vencimientos de noviembre del 2017. Es decir, tú entregabas un bono por $100 de vencimiento 2017 y los que hoy desgobiernan y han entregado al país y la han quebrado, te entregaban uno por $122. Solo en esa operación se aumentó la deuda de PDVSA en $568 millones, que hoy pudieran estar siendo invertidos en la salud o en la alimentación del pueblo de Venezuela. Pero no conforme con eso, los ladrones que desgobiernan a este país entregaron también un cupón de 8.5%, uno de los más altos que hay en el mercado internacional. Y no conforme con eso, se le entregó el 50.1% de las acciones como garantía a quienes aceptaran esta transacción. Yo quiero decirles a los venezolanos que lamentablemente hemos escuchado aquí algunos discursos. Yo tomo agüita hoy. Ojalá la vida te dé tiempo para que tengas que ir a responderle a los tribunales de Venezuela por todos los hechos de corrupción que tú has avalado, no solo como presidente de la Comisión de Finanzas, sino como el peor presidente del Banco Central de Venezuela que hayamos tenido en toda la República. Estos señores que hoy hablan de que nosotros estamos entregando los activos de Venezuela o que nos estamos robando, pareciera que se les ha olvidado que ellos entregaron, todos vendieron a precio de gallina flaca todos los activos que tenía PDVSA en Argentina, que además toda la deuda que tenían países como República Dominicana, Jamaica, fueron entregados a menos del 50% de su valor nominal, que vendieron a precios de gallina flaca los activos de los venezolanos, porque eso no te pertenecen a ti ni al usurpador de Miraflores, eso era de los venezolanos y hoy tenemos la obligación de defenderlos, como debemos defender a la empresa Citgo. Por eso, colegas parlamentarios, hoy venimos a ratificar ante el país, ante el mundo, en esta Cámara, la necesidad de defender un activo fundamental para Venezuela, como es la empresa Citgo. Hoy venimos a pedirle a esta Asamblea Nacional que ratifique la declaración de nulidad por ilegal, por inconstitucional, pero además por contrario a los intereses del pueblo de Venezuela, de la emisión de los bonos 2020, y que nosotros vayamos entonces con todo lo de la ley, con todo el derecho que nos da ser los legítimos representantes del pueblo y ser los únicos autorizados por la Constitución Nacional a defender ese activo para que no quede en manos de quienes han hecho negocios indebidos, jugando con el hambre y con la miseria del pueblo de Venezuela. Por eso presentamos ante el país un acuerdo que debe ratificar que el contrato de emisión del bono 2020 violó de manera expresa el artículo 150 de la Constitución, pues se trata de un contrato de interés público. No hay ninguna duda
que cuando usted vende, o usted compra, o usted traspasa, o usted da en garantías un activo de la República, sobre todo cuando lo hace con interés, con empresas o con países extranjeros, tenía que ser ratificado por esta Asamblea Nacional. Y la Asamblea Nacional no solo no lo ratificó, sino lo que declaró nulo e inconstitucional. En segundo lugar, que se ratifique que el contrato de la emisión del bono 2020 violó los artículos 311 y 312 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues sus condiciones financieras fueron lesivas, no hay ninguna duda, a la debida irracionalidad bajo la cual PDVSA estructuró este canje. El 311 y el 312, si es que no lo conocen algunos y que diputados, aunque yo creo que sí lo conocen, pero les importa poco, prefieren privilegiar los intereses de sus negocios indebidos. El 311 nos habla de que la gestión tiene que regirse por principios de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. Y esto no fue lo que imperó en esta transacción. Por el contrario, fue el oscurantismo, fue el querer hacer los negocios debajo de la mesa. E incluso fueron capaces de pedirle a esos gendarmes judiciales, a esos trompos servidores de la dictadura de Nicolás Maduro, mal llamado Tribunal Supremo de Justicia, que prohibiera expresamente que esta Asamblea Nacional ejerciera funciones de control sobre PDVSA. Por cierto, protegiendo a tu preferido, el ladrón de Rafael Ramírez, que bastante defendiste y que ahora pretendes desconocer como miembro de este desastre que en mala hora llegó a Venezuela. Y por supuesto el 312, que debe fijar el límite de los endeudamientos y las condiciones de pago. Hoy vemos una economía sencillamente deprimida, que no tiene capacidad de pago, porque buena parte de los recursos que debimos haber ahorrado están en las arcas de los corruptos que ustedes representan. Por eso vemos cómo se lamentan, cómo se angustian, que a Alejandro Andrade le congelaron 1.800 millones de dólares. Y entonces salen a gritar, eso daña al pueblo de Venezuela. No, señor. Ninguno de los que estamos aquí tenemos cuentas en el extranjero y mucho menos con esos montos. Eso no son bloqueos contra el pueblo de Venezuela. Esas son sanciones contra corruptos como ustedes y contra quienes hoy han violado los derechos humanos del pueblo venezolano. Por eso, insisto, para salvaguardar los intereses de la República, esta Asamblea Nacional debe seguir ejerciendo las funciones de custodia de todos esos activos que están en el extranjero para que no caigan en las manos no de estos diputados buitres, sino de la peor carroña que ha llegado al país a estar en Miraflores, como es Nicolás Maduro y sus corruptos. Muchas gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV.